Lucas 10, vamos a estar en Mateo, pero en Lucas 10, no me voy a ir todavía, Lucas 10 habla de los 10 leprosos. Lucas 10 y los 10 leprosos, y les voy a hacer la lectura del texto. Dice, y aconteció que mientras iba caminando, o iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, ¿quién es este? Jesucristo. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Esta es la historia de los 10 leprosos, que solamente encontramos allí que solamente uno de ellos regresa a dar gloria a Dios. Y lo que encontramos en Mateo 13, en las parábolas que hemos venido estudiando, y que vamos a regresar allí, vemos que es exactamente ese tema que trata Jesucristo con estas parábolas, o con estas palabras que nos está dando en Mateo 13. Vimos 8 parábolas en Mateo 13, si lo recuerdan, las 8 parábolas de ese capítulo, y hoy llegamos a esa sección final, y la vamos a leer juntos. Mateo 13, versículo 53, si tiene sus Biblias, por favor, Mateo 13, versículo 53, y lo vamos a leer juntos. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, estas últimas palabras de este capítulo que acabo de leer nos muestran la causa de la incredulidad. Estas personas, estos leprosos que se fueron, probablemente los podemos ubicar en alguna de estas causas de incredulidad. Y este es el tema central de esta sección, de esta pequeña sección que tenemos allí del 53 hasta el 58, la causa de la incredulidad. Y ese es el pasaje que nos va a ayudar a entender hoy la naturaleza de la incredulidad. Ese es el tema, o el título, si le quiere poner un título al sermón de hoy, es la naturaleza de la incredulidad. De tal manera que si usted lo conoce, que si lo conocemos, y en la medida que conozcamos esta naturaleza de la incredulidad, vamos a poder entender por qué es que las personas no aceptan el Evangelio. ¿Por qué no reaccionan a la predicación del Evangelio? Y vamos a estudiar estos textos porque estos textos nos enseñan esa naturaleza, la naturaleza de la predicación. Y para comenzar, quiero que nos ubiquemos un poco en esta sección de Mateo. Esta sección de Mateo encaja de forma perfecta en el argumento que viene haciendo él desde el capítulo 1, versículo 1. Recordamos que ya hemos venido estudiando Mateo, si no por semanas o meses, por años llevamos ya en Mateo. Mateo sabemos que lo presenta a Jesucristo como el Rey. Y en su presentación de Jesús como el Rey, lo hace de una forma que nadie podría argumentar o decir algo contrario a que Él era realmente el Rey. No hay duda al respecto acerca de Jesucristo, de que Jesucristo es el Rey. Es evidente por todo lo que encontramos en Mateo, desde el primer capítulo. Si lo recuerdan, la genealogía. Desde la genealogía de Jesús, Mateo lo presenta
o presenta a Jesús como el rey, como el hijo del rey, de David, el hijo de Abraham. Lo presenta con una genealogía de rey, su nacimiento virginal, si lo recuerdan. Luego los magos, los reyes magos, o la llegada de los reyes magos que encontramos en Mateo 2, que están buscando al que ha de venir para poder afirmar su reinado. La semana pasada, en varios lugares del mundo se celebró la llegada de los reyes magos. En España, cuando esto sucede, se dan regalos entre los niños. Nosotros hacemos el primer paseo del año. Es el día del paseo. Y todo para recordar la llegada de estos hombres magos de Oriente, que afirman a Jesucristo como el Rey. Más adelante encontramos en el Evangelio de Mateo, tenemos la proclamación de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, si recuerdan esas palabras. Luego el mismo Mateo presenta muchos de sus milagros, varios de sus milagros, y además nos da sus palabras de un rey. Todo esto nos lleva a la confirmación de que Jesucristo es el rey. Vimos que además no solamente nos presenta a Él como el rey, sino que nos presenta su reino. Vimos varias características de este reino en el Sermón del Monte. Esas palabras que encontramos allí, capítulos 5 al 7. Y Mateo demuestra además el poder que tiene el rey. Esto lo vimos en esos versículos del capítulo 8, donde vemos sus milagros. Son milagros que solamente el rey podría haber hecho. Y después de esos milagros, vemos que hay un rechazo al rey, por parte de no solamente de los romanos, sino especialmente por parte de los judíos. En el capítulo 9 vimos que hay personas que no van a escuchar el mensaje que este rey trae. De hecho, ellos decían que él echaba demonios por el príncipe de los demonios, en Mateo 9:34. Vimos que estas personas están camino al juicio. Entonces Jesús clama a Dios para que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y estos, los que resultan de ese llamado, son los mismos discípulos. A partir del capítulo 10 llegamos a ese tiempo donde los discípulos son los que ha enviado Dios para ser entrenados, y en el capítulo 10 empieza el entrenamiento de los discípulos. 10:1 lo vemos. Y al mismo tiempo que se da este entrenamiento, vemos que en el capítulo 12 otra vez encontramos ese rechazo del rey. Tanto es así que los judíos vuelven y repiten que Jesús es el mismo Belcebú. Capítulo 12, versículo 24. Y luego, en el capítulo 13, encontramos que el rey empieza a entrenar o continúa su entrenamiento de los discípulos por medio de 8 parábolas. Vimos que estas parábolas son enseñanzas acerca del reino de los cielos. Cada una de ellas nos da una idea adicional o un entendimiento adicional inclusive a nosotros acerca del reino de los cielos, que fue lo que hizo también él con los discípulos. Cada una de ellas enseña algo adicional acerca del reino. Pero también estas palabras nos enseñaron que hay personas que no pertenecen al reino y que todavía están en medio de los discípulos o de los discípulos verdaderos, digámoslo así. Yo creo que siempre hay que catalogar discípulos. La palabra discípulos significa simplemente una persona que está aprendiendo, pero un discípulo verdadero es uno de él. No por decir discípulos ya estamos hablando de verdaderos. Hay que ponerle su adjetivo correcto, discípulos verdaderos. Y si recuerdan la parábola del sembrador, allí vimos que hay buenos terrenos y malos terrenos, si lo recuerdan. Además, si recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, también vemos que hay trigo y hay cizaña, que está temporalmente en medio de la iglesia, inclusive en el medio de este mundo. Pero habrá un tiempo en que hay una cosecha, que hay una siega en donde habrá una separación del trigo y la cizaña. Algunos de ustedes que estuvieron lo recuerdan.
Ese es el mensaje principal también en las parábolas. Hay algunos buenos y otros malos. Hay algunos con fe y otros incrédulos. Hay unos que creen, otros que no creen. Y así es igual hoy. Es de la misma forma. Así encontramos las personas. Cuando usted presenta el Evangelio, espere que unos crean y que otros no. No todo el mundo va a creer. Entonces, Jesús en estas parábolas nos está enseñando esto. Nos está enseñando además acerca del reino de los cielos. Del reino, de lo valioso que es ese reino. Y nos mostró que hay unas personas que están dispuestas a dejarlo todo. Yo diría que todos deberían estar dispuestos a dejarlo todo para tener ese reino. ¿Recuerdan la parábola del tesoro y la perla? Habla exactamente de eso. Y hoy nos encontramos al final de estas parábolas, de esta sección de entrenamiento. De hecho, la sección de entrenamiento, este tipo de entrenamiento aquí termina. Jesús ha terminado el entrenamiento acerca del reino y ahora se va. Noten ahí el versículo 53. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Simplemente se fue. ¿A dónde se fue? A Nazaret. A Nazaret. Se fue a Nazaret porque por esos días, en ese momento, se encontraba en el área de Capernaum. Ahí es donde estaba. Entonces, en realidad no sabemos qué pasó entre Capernaum y Nazaret en ese tiempo, no nos dice el texto, pero lo que sí sabemos es que llega a Nazaret, y ahora lo encontramos en la sinagoga de Nazaret, el lugar de su infancia, si lo recuerdan, él pasó allí tiempo, pero no hizo milagros allí. Él no había hecho milagros allí cuando era joven, podría haberlos hecho, tenía el poder, pero no lo hizo. El primero de los milagros que ocurre se da en la boda y en la boda de Canaán, no en Nazaret. Eso no es Nazaret, Canaán no es Nazaret. En Juan 2:3 dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús, entonces, no hizo milagros de niño. Así uno quiera creer que sí hizo un milagro allí o no, de jovencito podría uno pensar que de pronto él hacía uno pequeñito, pero no hizo ninguno. Nadie lo vio, nadie lo vio. Él es el mismo Rey del universo y no hizo milagros. Por eso es que Filipenses 2 cobra tanta fuerza, porque Él se somete, teniendo todo el poder, se somete a ni siquiera hacer un solo milagro. Ninguno. No hizo ninguno, nada. Qué humildad, ¿no les parece? Es el Rey del universo y puede haber hecho lo que hubiera querido. Él tenía el poder y todavía no lo usó. Algunos, muchos, con mucho menos poder, lo hacen ver a todos, que yo tengo el poder. Están por encima de las personas, qué tristeza, ¿no les parece? Pero eso no es el tema de hoy, no quiero hablar de eso, simplemente quería soltarlo. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de la incredulidad. La naturaleza de la incredulidad. Ese es nuestro texto hoy. Cuando Jesús se va a Nazaret, no es confrontado por si él hacía milagros o no. No. Si observó lo que acabamos de leer, vemos que no es un rechazo por si Jesús hace milagros o no. Nadie negaba los milagros de Jesucristo. Nadie podría decir que si son verdaderos o no. De hecho, se maravillaban con sus palabras y se maravillaban con sus milagros. Pero el cuestionamiento viene a la fuente. ¿De dónde? ¿De dónde obtuvo? Miren el 54. ¿Dónde? ¿Dónde obtuvo esta sabiduría y sus poderes milagrosos? No cuestionan si los milagros son verdaderos o no. Su incredulidad no era porque no creían los milagros. Su incredulidad era simplemente porque no creían en su fuente, o es de otra naturaleza, digámoslo así. Entonces estos textos que tenemos acá nos van a mostrar la naturaleza de la incredulidad. Y la pregunta que uno se hace es cómo estas personas pudieron
oír a Jesús enseñar, tenerlo presente, verlo crecer. 30 años estuvo con ellos en ese pequeño pueblo, saber que había hecho milagros, milagro sobre milagro sobre milagro, y todavía rechazarlo, no creer. Por eso es que estas palabras son tan importantes, las que tenemos acá, porque nos van a enseñar acerca de la naturaleza de la incredulidad. Vamos a ver cómo funciona la incredulidad. Número 1, la incredulidad confunde lo que es obvio. La incredulidad confunde lo que es obvio. Esa es parte de la naturaleza de la incredulidad, confundir. Noten ese versículo 54 otra vez. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y sus poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo estas cosas? Noten, Jesús enseñaba y estaban todos maravillados. Pero no sabían era de dónde este hombre obtenía esa sabiduría y podía hacer todas estas obras. Y noten esa palabra maravilla. En el original no es como una persona que se maravilla con algo impresionante que ve. En el Mundial de México 1986, algunos de ustedes no habían nacido, otros ya lo vimos inclusive completo. En el 86, Maradona, no es el mismo gol, pero Maradona hace el gol de la historia. Lo busqué en internet y es el mejor gol de la historia, de la historia del fútbol, dicen. Coge la pelota desde mitad de la cancha, supera a 6 jugadores, incluyendo al arquero, y define con su izquierda. ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla de golazo! ¡Qué destreza! No que esté aprobando a Maradona ni su vida, por supuesto que no, pero fue una maravilla de gol. Pero de ese tipo de maravilla no es lo que está hablando el texto. De hecho, en el griego, en el original, habla de otra maravilla, de la maravilla que tiene que ver más como el cómo. La anterior es más el qué, este es más el cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? Ese es el tipo de maravilla. ¿Cómo pudo hacerlo? No es que estuvieran maravillados por las cosas que Jesús hizo, sino que querían saber cómo es que Él hacía esas cosas. Y esa es la pregunta después que se hacen la pregunta más tonta, absolutamente boba, ilógica, confusa. ¿De dónde ha sacado este hombre esta sabiduría y puede hacer estas obras poderosas? Es una pregunta tonta. Yo les digo, mis hermanos, que si la fuente de los milagros no es obvia, nada es obvio. Uno de mis hijos, cuando estaban pequeños, dirían, ¿de dónde vienen los milagros? Vienen del cielo. Nadie más puede hacer milagros si los milagros no son hechos por Dios. ¿De dónde creen ellos que vienen los milagros o las obras sobrenaturales? ¿De dónde viene la sabiduría divina? Hasta un niño podría responder afirmativo a esto. Pero la naturaleza de la incredulidad es ver lo que es obvio y por decisión propia rechazar eso que es obvio, confundir lo que es obvio y luego decir cualquier cosa para oscurecer aquello que es obvio. Probablemente a usted le pasa lo mismo que a mí cada vez que presenta el Evangelio. A mí me pasa. Se presenta las verdades y las personas simplemente lo niegan lo que es obvio, o mejor, hacen confuso lo que es obvio. Tengo un conocido en Villa de Leyva, cuando vivíamos por fuera, hablaba con él con alguna regularidad por teléfono tratando de ministrar el Evangelio y él siempre confundía el cristianismo con cualquier cosa. Recuerdo un día que estábamos hablando y me dice, es que los cristianos que han venido acá traen gafas oscuras. Traen gafas oscuras, seguramente estaba haciendo sol, se ponía una gafa. Yo qué sé, pero ¿qué importa? Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, nada que ver. Hay personas que han recibido un milagro en sus vidas
y todavía oscurecen la explicación de ese milagro que solamente puede ser por Dios. No, así uno les dé todas las evidencias, no lo van a creer. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo sabía de dónde venían los milagros. Él era un incrédulo en ese momento. Nicodemo vino a Jesús, lo vemos en Juan 3, y esto es lo que dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Todo el mundo lo sabía. Ningún hombre puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Ese es el punto. Era obvio para Nicodemo también. Era obvio para Nicodemo que Jesucristo estaba con Dios. Jesús hizo milagros por todas partes. Y seguro muchas personas eran testimonio de eso. Inclusive algunos de Nazaret habían visto esos milagros. No necesariamente porque los milagros fueron en Nazaret, pero recuerden que Nazaret queda a un día de distancia caminando de Capernaum. Solamente a un día. Y Mateo 11 nos dice que muchos fueron los milagros que se hicieron en la región. Entonces comenzó a increpar a las ciudades, dice Mateo 11:20, a las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esas dos ciudades están ahí cerquita. Porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido en Sicilio y en Ceniza. Esto para mostrar que hay muchos milagros que se hacían. Y luego en el versículo 22 dice, por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, la otra ciudad, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Una cantidad de milagros impresionantes. Y Capernaum, como les digo, uno puede llegar caminando en menos de un día, estar allí. Y con esa cantidad de milagros, con esa cantidad de gente presenciando esos milagros, yo creo que eso estaba en boca de todo el mundo. Todo el mundo hablaba de ellos. No es que los milagros se hicieron en África y nosotros estamos acá y alguien vino y nos contó. No, era ahí mismo, era a 1 hora de distancia, es como estar en Fusa. Todo el mundo sabe, Fusa de acá es como 1 hora, un poco con el tráfico, pero piensen en eso. Están haciendo los milagros en Fusa, vámonos para Fusa. Cualquiera quisiera ir para allá a verlo. ¿Por qué? Porque estos estaban en todas partes. Los cojos caminaban, los ciegos ven, los sordos escuchan, los muertos son levantados. Todo el mundo está hablando de esto, no hay duda. La duda está en dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos. Nadie podía negar ni la sabiduría ni los milagros porque eran una realidad. Lo que están preguntando es la fuente. ¿Cuál es la fuente? Sus enemigos ni siquiera los negaron. Ellos no negaron la fuente, ellos no negaron los milagros ni negaron la sabiduría. Ellos estaban cuestionando la fuente. Ahora les voy a hacer una pregunta. Si uno sabe un poco de Biblia, la pregunta básica es esta. ¿Cuál es la única cosa que todo judío sabe que proviene de Dios? Y la respuesta es la sabiduría. La sabiduría viene de Él. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Y ellos saben, todo el mundo sabe que la sabiduría viene de Él, proviene de Dios. Jesús les enseñó que la sabiduría viene de lo alto. Jesús les enseñó sobre la regeneración. Jesús les enseñó acerca de la oración. Jesús les enseñó acerca de la salvación, del pecado, del evangelismo, del juicio, del cielo, del infierno, del rechazo al evangelio. Les enseñó acerca del ayuno. Les enseñó acerca de la oración, del matrimonio, del divorcio, del asesinato, del odio, de la ira, del amor, del robo, del adulterio, de la represalia. Les enseñó acerca de la mentira. Les enseñó acerca de los juramentos. Les enseñó acerca de cómo amar a Dios.
de amar a sus semejantes, de amar a sus enemigos, de amar a la familia, acerca del dinero, acerca de las posesiones. Les enseñó acerca de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Les enseñó acerca del día de reposo. Les enseñó acerca de la ley, de la obediencia, del discipulado, de la gracia, de la blasfemia. Les enseñó acerca de las señales, de los milagros, de las maravillas. Les enseñó acerca de la vida, de la muerte. Les enseñó acerca de la tradición, de la humildad, del orgullo, de la persecución, de la iglesia, de la luz, de la vida. Les enseñó acerca de la libertad, de la esclavitud, de la fe. Les enseñó acerca de la incredulidad, de la maldad. Les enseñó acerca de Satanás. Les enseñó acerca de hipocresía, acerca de arrepentimiento, lección sobre lección. Les enseñó acerca del servicio, acerca de los niños, acerca del principio del mundo, acerca del fin del mundo, acerca de las recompensas, acerca de la condenación. Les enseñó sobre todo lo que ellos necesitaban saber. Y todo eso inclusive lo encontramos en estos 3 capítulos. Nosotros hemos estado pasando por esas mismas enseñanzas por estos 3 capítulos. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene del cielo. Ellos preguntan de dónde, pero ellos sabían de dónde venía. Ellos sabían. Nadie podría atraparlo en sus palabras. Cuando los fariseos se le acercaban, se iban rascando en la cabeza, porque les enseñaba uno que tiene autoridad. Esta gente está como cambiada de paso cuando dice de dónde saca la sabiduría. ¿No les parece? Cualquier persona sin siquiera haber asistido a la escuela primaria o básica lo sabría. No necesitaban haber asistido al instituto de entrenamiento rabínico, porque hasta los niños sabían de dónde venía la sabiduría, de dónde venían los milagros. Sabían de dónde venían ambos. Ellos lo sabían. Entonces, la pregunta acerca de dónde tiene poder para sacar estas obras, o para hacer estas obras poderosas, de dónde saca el poder para sanar a los enfermos, o levantar a los muertos, dar vista a los ciegos, y dar entendimiento a los sordos, y sanar a los cojos, ¿de dónde saca este poder? Es una pregunta estúpida, tonta. Ahora escuchen atentamente esto. Si hoy una persona dice, oye, es que yo necesito más evidencia, quiero pruebas, ese tampoco es el problema. Ese no es el problema. El problema no es la falta de pruebas. Acabamos de ver milagros, acabamos de hablar palabras, Él hizo todo, pero no es pruebas, no es la falta de pruebas el problema. El problema no son las pruebas. Por eso es que yo no soy partidario de los ministerios de apologética. Hoy muchos lo que hacen es ministerio de apologética. Apologética es demostrar la veracidad de las escrituras o la veracidad de que Dios existe. La veracidad, por ejemplo, de los milagros. Y uno puede presentar todas las evidencias que quiera, todas las evidencias existentes, pero simplemente la gente no hace la conexión. No es cuestión de evidencia. Si está dando el testimonio, si está presentando el testimonio a su familiar, a su tío, a su sobrino, a su sobrina, a su hermano, a su hermana, o lo que sea, y siguen diciendo, bueno, demuestren. Correcto. Y usted, bueno, se lo demuestra, lo hace muy bien, prueba que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es verdad, y ahora le dice muy bien, bueno, y es Jesucristo realmente el Mesías, y usted, bueno, ok, yo se lo demuestro, otra vez vuelve y toma y hace un argumento y se lo demuestra. ¿Sabe qué va a pasar? Él va a seguir pidiendo evidencia tras evidencia y más evidencia, porque ese no es el problema. No es la falta de pruebas. Escuchen esto, no es falta de pruebas. Entonces, ¿cuál es el problema? Me va a preguntar, le voy a decir, el problema está en Juan 3. Juan 3, versículo 18. Y esto es escrito, si quiere, vaya allí, porque usted necesita entender esto. Y esto va a ayudar en el evangelismo. Juan 3, versículo 18. El que cree en él no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí tiene a alguien que no ha creído, y lo digo con claridad. Y esta es la razón por la cual está condenado, porque la luz ha llegado al mundo y ellos no la aceptan. Ahora, una pregunta adicional ¿es la luz visible? Sí, ¿cierto? Debemos saber esa respuesta a menos que estuviéramos completamente ciegos. Pero ¿es la luz visible? Sí, muy bien, clase. Sí, la luz es visible. Es visible. Así que la luz viene al mundo. Viene al mundo y aman más las tinieblas en lugar de la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos son malos. Y todos los que hacen el mal odian la luz y no vienen a la luz para que sus hechos no sean reprendidos. ¿Sabe por qué no creen? No es por falta de pruebas, es por su amor a la maldad. Ese es, por su amor al mal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando uno da testimonio de la verdad a la gente y la gente sigue pidiendo pruebas, más y más pruebas, no es por falta de evidencia, sino es por su amor al pecado. Bueno, al mismo tiempo no quiero echar a la basura la apologética, diciendo que nadie va a responder a ella. En el seminario me dieron media clase, a la mitad de la clase comienza otra cosa, me dieron media clase apologética y no voy a decir que perdí el dinero, pero hay algunos que realmente buscan y realmente quieren tener evidencias y responden a eso. Pero básicamente, les digo esto, cuando Jesús hizo sus señales en Juan 20, 30, por ejemplo, dijo, estas señales lo hicieron en presencia de sus discípulos. Las evidencias ayudan sí, porque afirman la fe de aquellos que ya creen. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esa es la idea. Pero aquellos que son de corazón duro, aquellos que resisten a la verdad, la apologética no sirve para nada. Presentar evidencias no sirve de nada. Algunas personas a veces me han pedido que les visite para que yo les pueda presentar las pruebas o las evidencias a sus familiares de tal manera que ellos crean. Pero no funciona así. Yo puedo ir a probar que Jesús es Dios, a probar que la Biblia es verdadera, pero ese no es el problema. No es falta de pruebas, es el amor al mal. ¿Saben cuál es el problema de Nazaret? Las personas que estaban allí en Nazaret, bueno, amaban su pecado y no querían a Cristo en absoluto querían a Cristo. Pero cuando vieron a Jesús, dijeron, queremos una señal, es lo que le están pidiendo. ¿Y qué les dijo? No les voy a dar ninguna señal a esto. ¿Qué tipo de generación era? Una generación ¿qué? Malvada y adúltera. Su problema no es que necesiten pruebas, su problema es que amaban al pecado. Y este sí es el problema. Entonces, la incredulidad confunde lo obvio. Y esa es una característica. Ahora otra característica, y esto nos va a llevar a la segunda. Y está un poco estrechamente relacionada con esta primera. La incredulidad presenta argumentos irrelevantes. La incredulidad presenta argumentos irrelevantes. Si alguna vez ha tenido la ocasión de dar testimonio a alguien que es resistente o es incrédulo, que se resiste, es inevitable que después de que lo hayan confundido, que se hayan confundido o hayan dicho alguna frase de confusión de lo que es evidente en la presentación del Evangelio, después de esto, voluntariamente adjuntan algún tipo de argumento o van a decir cosas para desviar la conversación, para cambiar el tema. Alguna vez probablemente usted ha traído a alguien aquí a la iglesia y cuando van a la casa, de pronto esta persona que es incrédula
y se sientan con ellos y vuelven y les presentan a Cristo, y de pronto al final de la conversación dicen: pero es que en esa iglesia no eran tan amables, es que el asiento no me gustó, el asiento, era muy duro, o el sermón muy largo, qué largo, cualquier otra cosa, van a decir cualquier cosa. Algunas van a decir: yo no vuelvo allí, pero eso es irrelevante. Todo eso que está diciendo es irrelevante. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es qué pasa con su vida, qué pasa con su eternidad. Eso sí es el problema. ¿Qué hay de las afirmaciones acerca de quién es Jesucristo? ¿Qué hay del reino? ¿Qué hay del rey? El tema no es si son rimas o no, o la duración del sermón, eso no es el tema, o cómo mira el predicador, que me miró raro, no es si cómo mira, muy formal, está de corbata, a algunos no les gusta eso, y por eso encuentran cualquier argumento para no volver, lo que sea, pero siempre el argumento es la incredulidad. Ese es el asunto principal, se autojustifica y se mueve a lo que es irrelevante. Y esto puede distinguir a una persona que es verdadera con una persona que no lo es. Uno verdadero, cuando usted presenta el Evangelio, dice más bien: cuénteme más cómo es que todo esto se da, cómo sucede todo eso, cómo hago mía esa verdad. ¿Cómo me puedo apropiar del Evangelio? Ese es un verdadero creyente, o que está en ese camino. ¿Cómo es que es la resurrección? ¿Cómo es que esa resurrección es válida? Miren esta evidencia, dice: ¡qué maravilla que esto sea verdad! Esa es la diferencia. Pero los que no creen se desvían de lo que es verdadero, se autojustifican y presentan argumentos que son irrelevantes. Estas personas en Nazaret quedaron totalmente impresionadas con el hecho de que una persona cualquiera de su ciudad podría haber llegado a ese nivel de poder. Simplemente no lo aceptaban. No aceptaban que alguien de su comunidad pudiera haber ido más alto que ellos. Y esto es un problema de orgullo. Un problema de orgullo de ellos, un problema de celos, un problema de envidia. Tenían un problema con Jesús. Y ese problema que tenían ellos está atado a esos corazones de incredulidad. Y por eso es que ocurre algo totalmente irrelevante en estos textos. Dice: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? ¿Qué pregunta más irrelevante? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad de lo que estaban viendo? Nada. El carpintero, ¿qué importa? El ser carpintero no tiene nada que ver. Como nota aparte, es interesante que él era carpintero, que no es un carpintero como lo conocemos hoy. Hoy nos imaginamos un carpintero cortando piezas de madera y haciendo bancos, y de hecho así no lo han pintado. De hecho, en ese tiempo, un carpintero es más como un todero, una persona que trabajaba en construcción, en la manera como se construía en esos tiempos, de poniendo, sí, maderas, pero también había otro tipo de actividades de esta persona, como un todero. Además, es interesante también observar que no llegó a la casa de los fariseos, no eran las personas más reconocidas de la sociedad. No, él llegó, era un carpintero, una persona común y corriente. No llegó a la casa del médico, ni a la casa del abogado, con todo respeto con los médicos y los abogados de aquí. Llegó a una parte con un trabajo común y corriente. ¿No se llama su madre María, dice? ¿Y sus hermanos no son Santiago, José, Simón y Judas? Simplemente para decir algo acerca de Santiago se convierte en el jefe más adelante de la iglesia de Jerusalén, y él presidió el concilio de Jerusalén en Hechos 15, pero en este momento es simplemente Santiago, una persona, uno de sus hermanos. José, seguramente, no sabemos mucho de él, pero seguramente le pusieron José porque su papá se llamaba José. Judas, no debemos a confundir a este Judas con Judas Iscariote. Este es Judas el que escribió esa pequeña carta que encontramos antes del Apocalipsis. Y sus hermanas, versículo 56, ¿no están todas con nosotros? Lo que decían es esto: Jesús
es solo el hijo del carpintero. Y entonces están diciendo, miren, este no puede ser nadie especial, conocemos su familia. Si notan qué argumento tan tonto e irrelevante, ¿qué tiene que ver esto con su mensaje? ¿Qué tiene que ver la familia con su mensaje? ¿Qué afecta esto de alguna manera el mensaje de Jesucristo? ¿Qué afecta esto que Él estaba haciendo milagros? ¿Cómo pueden usar esto para explicar el hecho de que Jesús resucitó a personas de los muertos? Es irrelevante, ¿no les parece? Entonces, ese no es el problema. Eso es típico en la incredulidad. Van a encontrar las personas que no creen algo que es completamente aparte, irrelevante, y van a desviar toda la conversación a eso. Y lo que están haciendo aquí estas personas en Nazaret es exactamente eso. Ellos no creen que Jesucristo tenga todas las credenciales que deberían tener. ¿No es este el carpintero? No solamente no tenía la profesión adecuada, sino que tampoco no tenía una familia buena, porque no es hijo de María. María era cualquier persona. No tenía sus hermanos, estos nombres, todos los conocían, eran personas completamente ordinarias, común y corrientes. Nosotros los conocemos, dicen ellos. Entonces no puede ser este hombre un hombre especial. Es difícil para nosotros entender como cristianos cómo ellos podrían haber ignorado esto, esta multitud de milagros. ¿Cómo pudieron haber ignorado esa tremenda enseñanza y simplemente quedarse atascados en la fuente o en el origen? Pero ese es el carácter de la incredulidad. Así es la incredulidad. ¿No es este el hijo del carpintero? Como Marcos dice, ¿no es él mismo carpintero? Probablemente José, ni siquiera lo nombran ahí, ya estaba muerto por esos días. ¿No se llama María su madre? Por eso es que aquí vemos, este es un argumento para ver que María era una mujer común y corriente. Muchos la estiman como la reina del cielo, pero era una mujer común y corriente. Sus hermanos igual, Santiago, José, Simón y Judas, personas comunes y corrientes. Y Jesucristo estaba conectado con ellos, eran sus hermanos, ella era su madre, todo el mundo lo sabía. Entonces, decir que María es la Virgen perpetua, este texto fácilmente lo muestra o lo demuestra porque ellas tenían familia. Algunos de este grupo dicen que la palabra hermanos tiene un sentido religioso, pero si uno observa el texto no puede sacar esas conclusiones. Lo que están haciendo aquí en Nazaret es precisamente tratar de demostrar que Jesucristo tenía una familia y que era hijo de una mujer común y corriente. Esa es la idea. Entonces, María sí tuvo hijos. Claro que tuvo hijos. Lucas dice que él era el primogénito. ¿Por qué lo dice así? Porque después de Jesucristo llegaron otros que le siguieron. Son nombrados en capítulo 12, versículos 46 y 47, en Juan 2:12, en Juan capítulo 7, en Hechos 1, los hermanos están por todas partes. Y María, sí, también es una mujer ordinaria, común y corriente, digamos. Sí, es una mujer de gran piedad, pero no es sobrenatural. Los hermanos y sus hermanas, gente muy ordinaria y común. Entonces, están cuestionando ese tipo de familia para decir, ¿de dónde tiene este hombre estas cosas? ¿No tiene herencia? ¿No tiene entrenamiento? ¿No tiene educación? ¿No es de la élite? La gente de Nazaret nunca, sí, vio un milagro de Jesús de joven. Algunos han tratado de decirnos que él hacía milagros cuando estaba pequeñito, que si estaba pasando por algún lugar y encontraba un pajarito por ahí medio enfermito, le ponía la mano y el pajarito salía volando. O si veía algún ternero con una pata rota, también lo sanaba. O un niño enfermo, si estuviera
lo encontraba, él lo sanaba, pero nada de esto. El problema que tiene la gente de Nazaret es simplemente este. No pueden relacionar a Jesús, al que están viendo, con el Jesús que conocieron antes. Esto lo que nos indica es que Él era un humano. Y gracias le damos a Dios por Él. Porque Jesucristo era completamente un humano como nosotros. Ni siquiera vieron nada especial en Él en ese momento. Su humanidad es completamente 100%. Nadie vio nada diferente a Él. Él además era el Rey, sí. Por eso es que podemos decir que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. En Filipenses 2 nos lo recuerda. Él se humilló, tomó la forma de siervo, tomó la forma humana. Este es el hijo del carpintero. Este es el que conocimos como carpintero. Este es el hijo de María. Y los hermanos son hombres comunes y corrientes. Este es un don nadie, ninguna persona especial. Pero noten el versículo 56. ¿De dónde tiene este hombre todas estas cosas? Hicieron la pregunta correcta, pero no creyeron la respuesta. Son incrédulos, a pesar de que hacen una pregunta correcta. Lo único que pueden creer es que es de Dios, porque Jesús es demasiado común. Ellos no podían entender que Jesús fuera Dios. Ellos no podían entender de que uno de los suyos fuera el ungido, tan ungido que estaría por encima de sus semejantes. Era difícil para ellos manejar esta idea. Entonces, otra vez regresando, la incredulidad confunde lo que es obvio. Y la incredulidad presenta argumentos irrelevantes. En tercer lugar, la incredulidad ciega la verdad. Veamos el versículo 57. Y se escandalizaron a causa de él porque Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Esa palabra, se escandalizaban, significa que se tropezaron. Simplemente significa que había un muro enfrente de ellos y acaban de tropezar contra él. Este no podía ser el Mesías para ellos. Se ofendieron con él. No podía ser él. Se sintieron ofendidos con sus antecedentes. Se sintieron ofendidos con su plenitud. Se sintieron ofendidos por el hecho de que él venía de su ciudad. Y créanme, se sintieron ofendidos por lo que él mismo también les enseñó. ¿Por qué? Porque Jesús desenmascaró su hipocresía. Jesús les habló de la verdad acerca de la entrada al reino de los cielos. Habló con ellos acerca de su pecado, de la necesidad de arrepentirse, de todos los asuntos que les hablaba, les ofendía. Y por esto se escandalizaron. No eran neutrales, estaban firmemente antagónicos a Jesucristo. Tenían amargura hacia él. Tal como Isaías lo dice en el capítulo, inclusive en Mateo también lo vemos, una cita de Isaías dice, al oír oiréis, Mateo 13:14 dice, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus oídos se han cerrado. Pablo lo dice en 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres y la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Sus palabras y sus obras para nosotros revelan a Dios. Sus palabras y sus obras para ellos, ¿qué hacen? Que tropiecen. ¿Por qué? Porque no le creían. ¿Y por qué no creían?
porque no estaban listos para ver su pecado, para que se revelara su pecado. Ahora, entonces, mis hermanos, cuando salen a presentar el Evangelio, esa es la conclusión. La gente no necesita más pruebas. Lo que deben tener es la voluntad de abandonar su pecado. Y eso demanda que usted are en esa tierra dura. Pero la preparación de ese terreno no es su obra, no es suyo. La preparación es del Espíritu Santo que está obrando en esas personas. A veces sí, Dios nos usa como sus herramientas para ayudar en ese proceso de arado, pero Él es el que hace toda la obra. Y hasta que una persona no esté dispuesta a romper con su pecado, no puede haber ninguna creencia, no puede haber ningún entendimiento. El hombre natural, dice Pablo, no entiende las cosas de Dios. Y cuando el autor de Hebreos dice fueron separados a causa de su incredulidad, es simplemente por la negativa a creer. No que los hechos no estén ahí, sino porque no hay voluntad de lidiar con su pecado. Así que nuestro Señor nos está dando una hermosa ilustración aquí con estas palabras y también a los discípulos, por supuesto. Que cuando salgan al mundo, en esta era del reino, va a encontrarse con personas como si viniera a 120 en un auto y le pusieran un muro en la autopista. Se va a encontrar con personas que no van a creer, que no van a reconocer, que no van a aceptar. El muro de la incredulidad. Uno cree que ya van a creer, pero los principios que estamos observando ahora nos están mostrando. Y Juan 8 lo dice: si continúas en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Las personas ciegan esa verdad, los incrédulos la ciegan. El corazón tiene que estar abierto. ¿Recuerdan la historia de Lidia? En Hechos dice: cuyo corazón abrió el Señor y vino el mensaje del Evangelio. Y ese es el patrón. Dios abre el corazón y ahí viene el mensaje del Evangelio. Regresemos a Mateo. El Señor responde con una declaración que usó en varias ocasiones. Miren el versículo 57, Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Eso era un proverbio. Y lo que está diciendo acá es: yo estoy cumpliendo con ese proverbio. Todos los expertos son de afuera de la ciudad, ¿verdad? Nadie puede ser un experto en esta ciudad, o nadie puede ser un maestro en esta ciudad. No es nadie especial. Está diciendo: han cumplido el proverbio, ustedes me han rechazado. Ese es un cumplimiento. Están rechazando la verdad. No hay nada más trágico que esto. Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque sus hermanos tampoco creyeron en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Incluso en su propia casa no creían en él. Lo que demuestra una vez más que era una oscuridad tremenda lo que ellos tenían. Y esto también nos demuestra la envidia humana, los celos, e incluso dentro de su propia casa. ¿Puede imaginarse cómo sería vivir con Jesucristo? Piensen en eso. Como un hermano de ellos, que nunca pecó. Uno lleno de pecados. Al lado de Jesucristo no peca. Mi imperfección sería súper evidente, clarísima. A veces uno como que engaña, ¿no les parece? Que uno como, no, yo más o menos no estaba pecando tanto. Pero al lado de Jesucristo, horrible. Y no hubo honor ni siquiera en su propia casa. No había honor allí. Él simplemente era el hermano mayor. Había celos, envidia. Entonces, 1, la incredulidad confunde lo que es obvio. 2, presenta argumentos irrelevantes. Y 3, la incredulidad ciega la verdad. Y 4, último, la incredulidad bloquea lo que es sobrenatural o lo sobrenatural. Miren el versículo 58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos.
no hizo muchas obras poderosas debido a su incredulidad. Esto es simple. Dios hizo muchas obras por medio de Cristo, muchas obras poderosas. Muchos venían a Él y respondieron con fe. Algunos otros, por el contrario, no creyeron. Recuerdan que Jesucristo ha hecho muchos milagros, se hicieron inclusive donde no había fe. Hay personas que dicen que es por la fe que Él no obra los milagros en nuestra vida. Pero había muertos que resucitó y no tenían nada. Estos muertos no tenían nada de fe. Cero. Los endemoniados, ¿qué me dicen de los endemoniados? ¿Tenían mucha fe? No tenían nada de fe tampoco. Simplemente Él hizo la obra. No había fe por parte de ellos. Hay ocasiones en que sí hay una respuesta a la fe. Hay una obra donde hay fe, hay otras en donde no hay fe y de todas formas Él obra. Para decir que Dios es completamente soberano en la hechura de sus milagros. Con o sin fe, no importa la fe, no está ligada la fe a los milagros. Pero bien, si la fe no es necesaria para los milagros, la incredulidad, esa dura incredulidad y firme rechazo detiene los milagros. Déjenme explicarles. Piensen en las personas que acabamos de leer de Lucas 17, estos leprosos. Los leprosos. Las 10 personas van y les sanan. A los 10 son sanados. Todos son limpiados. Pero solamente uno regresa. Y cuando regresa, si recuerdan en Lucas 17, miren las palabras que dice allí. Y dice, y le dijo, Lucas 17, 19, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Cómo así que le ha sanado? ¿Ya no lo había sanado antes? ¿Ya lo había limpiado de su lepra? ¿Qué es esto de que tu fe te ha sanado? Pues le ha dado la sanación milagrosa de la vida eterna. Ahora tenía un espíritu sano que los otros no recibieron. Es decir, que los milagros se pararon. Les dio sí la sanación a estas personas en su cuerpo, pero hasta ahí llegó, porque ellos fueron condenados. El que regresó sí recibió la sanación eterna de su espíritu. ¿Sí lo ven? Así es. Cuando ya no se acepta, cuando ya hay incredulidad, paran los milagros. Paran los milagros. Se suspenden. El milagro de la salvación se cancela. Mateo 7 lo vimos. No eches lo que es santo a los perros. No arrojes tus perlas delante de los cerdos. Pero eso sucede después de que le hemos presentado el Evangelio. Después de que les hemos ayudado, cuidado, todo. Después dice, no más, hasta ahí, ya se pueden, hasta ahí llegaron. Aquí terminamos. Entonces cuando dijeron, queremos una señal, haznos un milagro, haz un trabajo poderoso. Y Él dijo, no les daré señal a esta nación malvada, adúltera e incrédula. Se acaban los milagros. Hasta ahí fueron. Si una persona viene demandando milagros, pero de corazón incrédulo, Dios no va a aceptar esto. Hay algunos que dicen, si yo viera algo del cielo que en realidad me demostrara que Dios existe o que Dios es el que usted escribe en las Escrituras, entonces creería. No van a hacer eso, no va a pasar eso. Entonces la incredulidad es muy poderosa. ¿Por qué? Porque confunde lo obvio, presenta argumentos irrelevantes, ciega la verdad y bloquea las obras sobrenaturales. Con eso, espero que esto nos ayude a poder tener una mejor evangelización, saber que el problema no es la incredulidad, saber que el problema no es, sí es el problema la incredulidad, pero el problema no es las evidencias, el problema es un corazón corrupto, esas personas tienen que entender que son pecadoras para poder arrepentirse. Entonces vamos a pedirle a Dios que en este momento nos ayude a entender esto y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Padre, este poder de la incredulidad
que vemos acá, vemos que nos has mostrado esta mañana y que nadie que esté viviendo en incredulidad puede venir a ti. Por eso te pedimos hoy, Señor, que si hay alguien que está viviendo en incredulidad, alguien que está confundiendo lo que es obvio, o presentando argumentos irrelevantes en medio de nosotros, que está ciego a la verdad, Señor, que está bloqueando los poderes sobrenaturales sobre él, Señor, que ama más su pecado que la verdad, Señor, te pedimos que hoy obres en su vida, que por medio de tu Espíritu tú toques esos corazones, que esos corazones se vuelvan receptivos a tu verdad. Ayúdanos a nosotros que hemos creído, Señor, a que tengamos una visión correcta de este mundo perdido e incrédulo. Danos, Señor, oportunidades para poder presentar ese evangelio, que tus palabras que tú pongas en nuestra boca puedan convencer a aquellos que están disponibles a recibir de ti la verdad. Ayúdanos, Señor, también a que por medio de la presentación de tu evangelio podamos suavizar, de ser posible, a alguien, que podamos arar esa tierra y que cuando sea el momento pueda creer. Ayúdanos a ver, Señor, en dónde podemos poner aquellas semillas, en dónde deberíamos sembrar. Y no permita, Señor, que nos desanimemos cuando veamos la incredulidad, sino por el contrario, que conociéndola sepamos que es el cumplimiento inclusive de tus propias profecías que acabamos de estudiar en esas parábolas. Señor, ayúdanos, Señor, a continuar fielmente a tu palabra. Ayúdanos a continuar sembrando para que podamos venir regocijándonos cuando una persona ha creído, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.